Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes en esta segunda ciclo de seminarios, de conferencias que se titulan Filosofía y Feminismo. En esta ocasión contamos con la presencia de las maestras Gisette París y Karen Salazar, quienes vendrán a exponer hoy el inicio pues, de este ciclo de conferencias, cuyo tema central pues, es el asunto del feminismo, un tema que ha sido muy comentado, pero poco estudiado en los últimos años, en las últimas décadas, y que tiene una trascendencia fundamental en el desarrollo de nuestra vida como sociedad, porque pone en escena las luchas que históricamente han sido marginadas. Digamos, en esta ocasión vamos a tener como pregunta orientadora, ¿qué es eso del feminismo? ¿Qué significa para hombres y mujeres en la actualidad hablar de feminismo? Y entonces, para comenzar esta sesión y para darle la palabra a nuestras invitadas, vamos a partir de dos preguntas centrales. Esto con el fin de ilustrar y de comenzar a introducir a aquellas personas que tienen un conocimiento no tan profundo de la situación, de la cuestión. Eh, Primero, ¿qué es hablar de feminismo? Que es la pregunta orientadora. Segundo, si hablamos de feminismo como un bloque histórico constituido o hablamos de feminismos. Y tercero, dentro de estas luchas, ¿qué podemos entender por patriarcado? Entonces, maestras, el público es de ustedes. Muchas gracias por su presencia. Hola, hola, hola. Ya. Primero, muy buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por estar con nosotras y compartir este espacio que es el segundo ciclo que se viene en Montaña de Letras, en el cual trabajaremos sobre feminismo, feminismos y también sobre los diferentes, desde las diferentes concepciones se puede revisar este concepto y desde la filosofía misma. Bueno, el día de hoy nosotras vamos a tratar de esbozar de alguna manera, muy concretamente, porque es un tema bastante amplio e históricamente también lo es, aunque no se haya visibilizado del todo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar precisamente qué es esta idea conceptual sobre feminismo y que de alguna manera también se derivan otros feminismos que durante la jornada estaremos hablando. Mm, Primero quisiera empezar como con dos preguntas claves que en algún momento también se plantearon para... Bueno, nuestra invitada tiene problemas de conexión en este momento. Mientras resolvemos la situación, nos excusamos por esto. Vamos a darle la palabra a maestra Karen Salazar. Bienvenida nuevamente. Y pues el público es suyo. Nos disculpamos por las dificultades técnicas. Bueno,
Hola, buenas tardes. Creo que ya, no sé si me escuchen bien. Mi nombre es Karen Salazar, soy licenciada en Ciencias Sociales y actualmente estoy cursando una maestría en estudios culturales latinoamericanos. Entonces, pues la explicación que voy a dar a continuación tiene un toque muy histórico y aparte de eso, pues tiene corte o ese tono de los estudios culturales latinoamericanos. Entonces, como Sebastián, la idea de hoy es de pronto explicar un poco si es feminismo o si son feminismos. Entonces, eh, históricamente, el feminismo se ha subdividido, por decirlo de esta manera, en las, o se llaman olas del feminismo. Entonces, en la primera ola del feminismo que se va a desarrollar a mediados del siglo XVIII, se va a ir con el tono de buscar la igualdad de géneros, hacia la segunda ola que vaya más del siglo XIX y hasta los 30 del siglo XX, está buscando más la libertad de las mujeres, entonces se van a desarrollar otro tipo de procesos como el derecho al voto, la acción superior, el matrimonio, se empieza a hacer una liberación en la estética de la mujer. La tercera ola iría un poco más o se empieza a desarrollar después de los años 60, cuando la mujer está buscando una reivindicación pues por toda la opresión que sufrió a partir del patriarcado. Conceptos, el divorcio y se adquiere, digamos, en este movimiento. En algunos teóricos desarrollan una cuarta ola, otros digamos que no lo ven como un desarrollo de la tercera, y ya es todo lo relacionado con el activismo, ¿sí? El planteamiento de cómo han sido privilegiados más los hombres y las mujeres en ámbitos, y también está promoviendo, pues, la no violencia contra las mujeres. Bueno, entonces, pues, para iniciar, eh, el feminismo como tal, entonces, es una teoría social crítica que en sí lo que busca es comprender esas relaciones de poder que hay entre mujeres y hombres. ¿Sí? Y está pues esa diferencia social y mira cómo esas diferencias sexuales se van a articular con otros sistemas de opresión. Entonces, digamos que hace como un estudio hacia eso. Y ya, digamos, enfocándonos un poco más a lo que dice Simone de Beauvoir, es un movimiento social y político que se propone transformar las condiciones que oprimen a las mujeres y analizar un poco ese jerárquica que se presenta en la cotidianidad de la mujer. Entonces, aquí nosotros podríamos definir que el feminismo es una práctica política que gesta en la lucha de las mujeres y que se ha ido configurando como un aporte epistemológico teórico en las ciencias sociales. Y esos aportes han generado la producción de conocimiento, ¿sí? Entonces, hay unas características pues, que me parece importante rescatar y es ese cuestionamiento de la subordinación que hace el feminismo. Entonces, esta imagen que aparece aquí en el cuestionamiento de la subordinación hace referencia a una guía que se llamaba la Guía de la Buena Esposa, la crearon en 1953 en España, digamos que derivado de todo el régimen franquista, donde existían 11 reglas básicas para que una mujer tuviera feliz a su marido. Entonces, hay como un cuestionamiento a todo ese proceso de subordinación de la mujer al hombre y por qué la mujer tenía que mantener unas reglas o mantener unas características para hacer feliz a ese hombre. Entonces se empieza a cuestionar esa forma jerárquica de organizar y esas relaciones de poder. Por otro lado, pues no es reduccionista. En este sentido es que el feminismo aquí es donde, digamos, está o donde se puede hacer la diferenciación, que no es un feminismo, sino que son feminismos, porque son diferentes luchas, ¿cierto? Son diferentes formas de pensar
y el feminismo lo que quiere es homogenizar a las mujeres, ¿sí? Entonces, esa universalización de la mujer es errónea porque entonces estamos hablando de que todas las mujeres somos iguales y tenemos que partir de que todas las mujeres somos diferentes y diferentes luchas, ¿sí? Entonces tenemos diferencias de clase, diferencias de raza, diferencias de pensamiento. Entonces, de ahí, por ejemplo, van a gestarse feminismos como el ecofeminismo, el feminismo indígena, el feminismo afro, el feminismo colonial. Entonces, digamos que hay una amplia gama de luchas y de formas de pensar. El siguiente, pues, es que es una diversidad de luchas que digamos que complementa un poco con lo que acabo de mencionar y tiene en cuenta los lugares de enunciación. Entonces, esto también está en relación con la práctica situada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada mujer va a tener un lugar de enunciación. Entonces, es el lugar desde donde va a hacer escuchar su voz, desde donde va a contextualizar de pronto las problemáticas que presenta en su entorno, ¿cierto? En su realidad social, y de ahí va a partir y va a armarse desde la política, por decirlo de esta manera. Por último, en las articulaciones de poder, entonces estos grupos feministas van a tomar, y esa es una práctica del feminismo, y es que tiene un toque político, y esa política es la que les va a permitir agenciar, es ejercer esa agencia. ¿Qué es la agencia? El poder de poner la voz, el poder de hacerse escuchar, de poderse hacer ver por los demás. Y eso, digamos, está sumado o soportado con las epistemologías que se desarrollan desde estas. Entonces, ahora sí, digamos que teniendo en cuenta estas características donde ya tendríamos una claridad en la diferencia entre feminismo y feminismos, que ahí es, digamos, tener en cuenta que son feminismos porque es una gran variedad de luchas, una gran variedad de políticas, de formas de pensar. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de cómo se fue formulando y cómo se fue consolidando este proceso del feminismo. Entonces, iniciamos en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa desarrollada en 1789. En ese entonces, el rey que estaba en Francia era Luis VI, perdón, y él tenía una característica y es que su gobierno era netamente absolutista. Digamos que tenía una mala administración de los recursos, los malgastaban lujos de la corte, aparte en el ejército, y sumado a esa mala administración por parte del texto, habían malas cosechas. Entonces, debido a esas malas cosechas, pues aumentaron los precios de los alimentos básicos como lo era el pan. Entonces, a raíz de, digamos, de todos esos factores que estaban en ese momento, en ese entorno, se agruparon unas mujeres en París, se hizo una gran concentración femenina que en ese tiempo se le llamaron las furias, y digamos que acá lo particular es que tenían varias o eran de diferentes clases sociales. Entonces, en el caso de las clases bajas, pues ellas estaban protestando por un alimento, porque estaban padeciendo de hambre. Y en el caso de las clases un poco más altas, medianas y altas, estaban luchando y estaban protestando porque querían una participación política, querían ser reconocidas como ciudadanas. Pues digamos que la mayoría sabemos que el resultado de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, aquí, digamos, una inconformidad por parte de las mujeres, porque fue una revolución que se inició gracias a las mujeres, ¿sí? Que se movilizaron de París hacia Versalles. Pero se les debe en el momento de hacer esa declaración de derechos. Entonces, en 1791, Olimpia de Gouges va a establecer o va a declarar los derechos de la mujer y la ciudadana. Estos derechos tenían los mismos 17 artículos de los derechos del hombre y pues se basaban en reclamar
ese lema con el que se hizo la revolución, que fue igualdad, fraternidad y libertad, ¿sí? Entonces, ella va a hacer una crítica porque va a decir, bueno, declararon los derechos, finalmente no se dieron, o sea, no se manifestaron hacia hombres y mujeres en igualdad. Entonces ella hace como una protesta por eso y por eso hace la modificación de eso, cambiándole el nombre a Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por este motivo, pues ella fue llevada a la guillotina porque ella crítica comparando esa dominación colonial con la dominación patriarcal y hacía una comparación de cómo tenían a las mujeres como si fueran esclavos. Entonces había, digamos que ahí esa fuerte crítica hacia el pensamiento social y político del momento. Y pues aparte de esto, ella pues era una mujer blanca, pero estaba ligada a esa causa abolicionista. Entonces todos estos motivos pues hicieron que finalmente la llevaran pues a su muerte. 40 años después, en 1833, en Estados Unidos, pasa muy importante que va a surgir la Sociedad Antiesclavista Femenina. Esta sociedad, digamos que fue principalmente fundada por Lucretia Mott y fue apoyada de una u otra manera por William Locke o fundó el periódico Libertador, en el cual se propagaba el movimiento abolicionista. Lo importante, digamos, para que se desarrolle todo este proceso en Estados Unidos fueron las revueltas de los esclavos. Entonces, Nat Turner, que era un esclavo en Filadelfia, él se oponía pues al trato que le daban sus propietarios, porque en ese entonces todavía estaba permitido todo el proceso del esclavismo, de la esclavitud. Entonces él va a matar a su propietario, a la familia del propietario, y se va a reunir o va a reunir muchísimos más esclavos. En total se reúnen más o menos unos 70 y van a empezar a generar una serie de revueltas pues en el territorio, pues, en oposición a esas condiciones de vida en las que estaban. Él va a ser capturado por parte del gobierno federal y después de eso la respuesta del gobierno es realizar masacres indiscriminadas a toda la población. Entonces, digamos que se marca muchísimo esa parte. Pues, era una mujer, ella de ese abolicionismo de, de, de la esclavitud. Entonces, ella va a empezar a ser señalada, pues, por la comunidad, por las personas que están en su entorno. Entonces, ella se va a distanciar de ese territorio y tiene una fuerte comunicación con una de sus empleadas, que era Charles Harris, y con Charles Harris decidieron fundar una escuela especial para niñas negras. Entonces, aquí digamos que se logra ver una pequeña articulación entre esas mujeres blancas y esas mujeres negras en Estados Unidos, que las dos, digamos, que tenían unos objetivos diferentes, porque en el caso de las blancas lo que querían era luchar por un acceso a la educación superior y dejar de estar sometidas a ese proceso del patriarcado. Y en el caso de las mujeres negras, pues están luchando contra ese racismo y aparte eso contra todos los procesos de la esclavitud. Posteriormente, pues hay, digamos que toda una difuminación de este pensamiento, por decirlo de esta manera, que se va a desarrollar a lo largo de Latinoamérica. Entonces, pues en Argentina, Alicia Muró va a empezar a luchar por la igualdad de los derechos y de la educación. En México, Hermilia Galindo va a hacer una reforma o va a conllevar a que mujeres se unan y generen el cambio a la legislación civil, donde se busca el derecho pues, a la educación igual que los hombres. Y sumado a esto, pues también está luchando para conseguir pues que las mujeres también puedan votar. Por otro lado, en Perú está María de Jesús Alvarado,
feminista y va a desarrollar una escuela que tiene un carácter social. Entonces va a involucrar muchísimas más mujeres, va a empezar como a movilizar esa voz femenina que se necesita. Aquí en Colombia pues hay dos mujeres muy importantes, está Betsabe Espinosa y Juana Julia Guzmán. En el caso de Betsabe, pues era antioqueña, ella era trabajadora en una empresa textil y ella va a ser la pionera de una huelga. Todas las mujeres van a detener sus labores y van digamos que con esa huelga lo que logran es que se aumenten los salarios y que se disminuyan los horarios laborales a 8 horas. Entonces ellas trabajaban más de 8 horas en ese entonces, después de la huelga logran que se hagan estas modificaciones en el salario y pues en la parte del horario laboral. Eh, Otro suceso así importante es que en 1916 se va a fundar la primera revista femenina sobre los derechos de la mujer. Y Juana Julia es una campesina de Sucre y ella va a fundar la sociedad de obreras que se llama Redención de la Mujer. Entonces, entre estas dos mujeres se van a, digamos que, a elaborar diferentes instituciones populares, entonces está la Escuela Obrera, está la Biblioteca Popular, el Hospital Socialista, y van a realizar aparte de eso campañas antialcohólicas, porque pues se dan cuenta que los esposos cuando pues, se alcoholizaban demasiado, bebían demasiado, la violencia de las mujeres campañas antialcohólicas con el fin de disminuir esa violencia hacia la mujer desde la parte intrafamiliar. Por último, pues no sé si he venido hablando muy rápido, igual ahorita con el espacio de preguntas, pues trataré de aclarar un poco algunos puntos y quedaron de pronto muy sueltos, pero por último, pues quisiera enfatizar un poco en el feminismo decolonial. Rosa Inés Curiel, o más conocida como Ochi Curiel, es una activista y teórica del feminismo latinoamericano y caribeño, ella es antropóloga, también es cantautora, y ella va a desarrollar, digamos que este pensamiento colonial, donde se va a hacer una crítica al eurocentrismo epistemológico. Aquí también, por ejemplo, es importante hablar de Europa hablaba de un centro epistemológico, de que todo salía desde Europa y la periferia pues no tenía nada que ver allí. Entonces se hace una crítica a ese eurocentrismo del conocimiento, también hace o desarrolla una parte del giro lingüístico como el afro y pues latinoamericana. Digamos que hace una propuesta de esa historia colonialista y aquí digamos que es importante también identificar la diferencia entre colonialidad y colonial. Entonces, la colonialidad hace referencia a la época, estaríamos hablando de la modernidad, ¿sí? De esa forma de pensar, de ese chip que querían vender de libertad. Y el colonialismo ya es como la práctica o la acción de los lugares que fueron colonizados y que fueron sometidos, ¿sí? Que fueron oprimidos y que llevaban de igual forma o se perjudicaron de igual forma por este pensamiento eurocéntrico. Entonces, la colonialidad sería como ese momento histórico, esa modernidad que en algún momento pues se puede hablar, y el colonialismo sí sería ese ejercicio que se realizó en las colonias específicamente. Entonces, Ochi lo que dice es, hay que hacer una relectura de esa historia, o sea, hay que mirar también nuestra historia, por qué se perdió nuestra historia oral, por qué hemos ido perdiendo nuestras lenguas, por qué hemos ido perdiendo nuestras tradiciones, y es por una imposición de pensamiento. Entonces, toca ir como evaluando esas formas y tratar de recuperar de una u otra forma esas características que teníamos cultural. Y por último, pues va a ser una crítica también al interior del feminismo, porque ella dice que en un inicio el feminismo pretendía ser universal. Y explicando anteriormente, no podemos hablar de un feminismo universal porque estaríamos volviendo a todas las mujeres, las estaríamos homogenizando.
y si homogenizamos, pues desconoceríamos esas diferencias, desconoceríamos esas luchas, entonces estaríamos como dejando de lado muchas cosas. Entonces ella hace una crítica a esa universalidad que se tiene el feminismo y aparte de eso, pues ella también hace una crítica a esa la mujer. Ella, pues mujer, eh, digamos así, latinoamericana, resultado de todos esos procesos de idealismo, porque nosotros pues somos resultados históricos, entonces tampoco podemos negarlo, pero Karen, discúlpanos, es que la última parte no sí, se te escuchó. Ya nos escuchas, es que estás teniendo un problema de sí, intermitencia. Entonces yo creo que rayos. para los espectadores y espectadoras, lo importante es que volvamos a repasar la última parte en donde nos estabas hablando de la diferencia entre colonialidad y colonialismo y la relación con el feminismo que tiene. Digamos, para reforzar esta última parte por los problemas de conexión. Entendemos la situación, no hay Vale, ningún problema, maestro. vale, qué pena con todos. Bueno, entonces aquí retomando, estaba pues hablando de Oshi Curiel, que es una feminista, una activista latinoamericana, y ella pues hace esa crítica a esa historia colonial que pues en la que estamos inmersos. Entonces hay que una diferenciación o partir esa divergencia que hay entre el colonialismo y la colonialidad. Entonces, la colonialidad estaríamos hablando de la época como tal, de la relación que se tiene con la modernidad. Y de esta idea que vendía Europa, o de ser los que nos iban, digamos así, a ilustrar o a civilizar, ¿cierto? Entonces es como esa idea de superioridad que se tiene y pues también se relaciona con la época, hablando de tiempo, entonces sería la modernidad. Y el colonialismo ya es como la parte práctica de la imposición de esta ideología y esta sí se va a desarrollar específicamente en los lugares donde se establecieron colonias. Entonces, ahí, por ejemplo, ya lo que se va a hacer es una imposición como tal de esas formas de pensar desde la epistemología, desde la parte de la cartografía, desde la parte de la religión, entonces va, digamos que involucrar muchísimos ámbitos para imponer esas formas de organización, esas formas de poder, esas como subordinaciones de poder. Ochin también, pues, digamos que nos invita a hacer una relectura de esa historia. Entonces, decir, bueno, ya sabemos que somos hijos de todo ese proceso colonial, de todo ese proceso de la conquista, pero pues también tenemos que retomar un poco también lo que es de nosotros. Entonces, la historia oral, trabajar un poco las tradiciones, ¿cierto? Trabajar todo lo que es, digamos, ya desde Latinoamérica y desde esas raíces que tenemos, eh, 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 que son muy diversas entre sí. Y Ochi también va a hacer una crítica a esa universalidad que se le da al feminismo. Entonces, al principio, el feminismo tendía a ser universal, entonces unificaba a las mujeres. No se daba cuenta que no todas las mujeres eran blancas, eran de clase media, que querían luchar por estar en el poder, sino que habían otro tipo de luchas. Entonces, Ochi dice, hay que identificar que no es un feminismo, sino que son feminismos, porque somos varias mujeres de diferentes razas, de diferentes clases, de diferentes, con diferentes objetivos. Entonces, por eso hay, digamos que, evitar ese universalismo y ser un poco más heterogéneos, ¿sí?
Y por otro lado, pues ella también, digamos que se repiensa en esa subordinación de la mujer desde el hecho de ser mujer y aparte de eso el hecho de ser afro. Entonces, son como dos características que le van a dar el plus a ella, y pues ella también es lesbiana y tiene, digamos que otra suma de características que la vuelven muy particular, por decirlo de esta manera. Entonces, ella sí dice que hay que permitir que las otras mujeres pues tengan voz en ese momento, ¿cierto? Y tengan la oportunidad de demostrar o dar a conocer sus luchas. Eh, Aquí, digamos, algo importante que yo quisiera rescatar, y que eso ya es, digamos, un poco más desde la mirada de los estudios culturales, es que este movimiento feminista tiene algo, o los movimientos feministas tienen algo muy particular, y es que se toman la política. Pero entonces, al momento de tomarse la política, la están teorizando de una u otra manera, ¿sí? Están sacando un resultado epistemológico de toda esa práctica que se tiene. Entonces, se vuelve como un complemento. Entonces, tenemos esas prácticas políticas, pero también tenemos unos ejercicios teóricos, hay unos ejercicios, unos productos de todas estas reflexiones que se desarrollan. Creo que hasta ahí, no sé si de pronto habría para las preguntas, o bueno, ahí ya vamos organizando. Bien, maestra, muchísimas gracias. Ya se comenzaron a formular las preguntas en el chat, eh, pero ya habrá tiempo para eso. Vamos a darle paso ahora a la maestra Gisette París, que tuvo líos con la conexión, pero retomamos. Y para seguir el hilo de esta discusión que nos venía presentando la maestra Karen respecto a la idea de feminismo y de lo que implica la multiplicidad de estas luchas y además de la ley, de la deuda histórica que se tiene en el reconocimiento. Recordemos que la Revolución Francesa, pero también la Revolución Rusa, el 8 de marzo de 1917, todo el movimiento de mujeres, pues es la que inicia esta, digamos, esta revuelta que fue tan trascendental en el siglo XX, a la cual pues muy pocas reconocimientos se le hace. Entonces, siguiendo esta línea, la maestra Gisette París nos va a hacer una ilustración y a responder las mismas preguntas de acuerdo con el ejercicio que se viene planteando. Maestra, el público es suyo. Bueno, primero ofrecerles una disculpa por no haber estado desde el comienzo. A veces suele pasar con el internet. Bueno, quisiera primero empezar con dos preguntas claves que yo creo que han sido como parte en la cotidianidad de una mujer, y es, por ejemplo, ¿por qué se nos ha pedido ser más mujer? ¿O es que hay un molde para ser mujer? ¿Mm? Digamos que uno está en un entorno precisamente en el que se da cuenta que los sueños, las decepciones amorosas, la forma de vivir la sexualidad de una mujer es totalmente diferente a como la puede vivir un varón en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, uno está en el día a día, camina, transita por una calle y se da cuenta la clasificación radical que es ver el prototipo de estética, de forma corporal, de lenguaje corporal, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y pareciese que esto ya es algo muy natural, pero realmente no lo es. Ha sido una construcción cultural que se ha venido levantando desde mucho tiempo atrás, en donde se clasifica y se ponen estereotipos particulares para diferenciar tanto al hombre como a la mujer, ¿no? Y en ese orden de ideas, entonces empezamos a preguntarnos también sobre el concepto que se tiene de mujer, ¿no? Pensándose que este concepto ha sido el resultado y producto de toda una construcción varonil. Este concepto precisamente se da en la civilización grecorromana, ¿no? Claro está, y aclaro que no siempre fue así. Por ejemplo, con las comunidades vikingas o la celta, donde la mujer realmente tenía voz, podía decir sobre su cuerpo, tenía una ideología determinada, pues esto no sucedía hasta que en su momento se cristianizaron, ¿no? Por ejemplo, la parte de los vikingos. Y ya con esta línea grecorromana es que la mujer pierde libertades. Ahora bien, ¿por qué me voy por esta línea bastante occidental?
precisamente porque somos hijos de esa herencia. Aunque sabemos que pues hay otras geografías también que lo cimentaron. Sin embargo, el eurocentrismo occidental es el que ha marcado bastante y hemos sido bastante vulneradas y afectadas. Y no solamente nosotras, también el varón ha sido producto de todo ese patriarcado construido desde esas ideas judeocristianas que se cimentaron en el cristianismo. Entonces, viéndolo desde esta línea, ¿por qué la mujer, por ejemplo, no se ve identificada con una mujer negra o con una mujer proletaria, ¿no? Termina muchas veces identificándose con un varón blanco. Tiene más afinidad y encuentra respaldo muchas veces implícitamente en esta clase de modelos. Todo esto ha permitido que también la mujer, de alguna manera, uno lo vive en el día a día, donde la mujer no es capaz, por ejemplo, de considerarse hermana o amiga de la otra. Pasa que se construyó una competitividad bastante abismal entre las mujeres, precisamente porque no está ese concepto de nosotras, de unidad, sino que hemos sido construidas conceptualmente en muchos campos desde una idea varonil donde el hombre es la humanidad, ¿no? Es el epicentro, es el todo. Tanto así que la idea judeocristiana dice, Dios, que es un lenguaje masculino, tiene artículo masculino y la palabra misma es masculino, Dios se embarazó del universo, tomando elementos femeninos, acomodándolos a un ser masculino, que aunque muchos dicen, no, pero es que Dios no tiene sexo. De alguna manera, el mismo lenguaje es muy masculino y eso condiciona a que las mujeres terminemos invisibilizadas de acuerdo a ese lenguaje. Si bien sabemos, el lenguaje es acción constante todo el tiempo y es un accionar que muestra lo que se está vivenciando en la realidad. Entonces, en ese orden de ideas, muchos antifeministas en su momento, desde la teología, desde las diferentes religiones y desde las diferentes posturas que se construían, investigaban cómo podían mostrar que realmente la mujer era un defecto de Dios, un defecto que salió de Dios, ¿no? Entonces, actualmente, después de ver todas estas contrariedades en el desarrollo y en el desenvolver histórico, nos damos cuenta que sí se está visibilizando precisamente estos movimientos feministas, sí se está viendo un empoderamiento histórico que antiguamente y años muy recientes no se veía. Actualmente sí se está evidenciando que hay un intento de mostrar que necesariamente debe haber una igualdad de género, porque es así como podemos mostrar una sociedad bastante productiva, no solo en conocimiento, sino en todas las dimensiones. Nos hemos dado cuenta que el varón también en estas épocas está siendo cómplice de estos nuevos movimientos. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta precisamente que el hecho mismo de que el patriarcado, y aclaremos qué significa patriarcado, porque hacen bastantes comentarios y chistes con relación a ello o al término machista. Entonces, si una mujer intenta decir es que estamos dominados por el patriarcalismo, entonces ya es una feminazi, en fin. Ese concepto de patriarcado precisamente nace de esa idea muy cómoda del varón de tener poder y dominio sobre la sociedad y sobre la mujer, no solamente sobre la sociedad, sino sobre todo lo que puede dominar. Entonces, si nos damos cuenta, las leyes, la religión, lo erótico, lo ético, ha sido más dado a beneficio del varón que de la mujer. Entonces, si nos vamos a hacer un rastreo así, a grosso modo histórico, complementando con lo que estaba hablando Karen precisamente, nos damos cuenta que es desde el momento que se cristianiza toda esta parte de Europa occidental, llega un momento en el que la mujer deja de visibilizarse.
en el momento en que la mujer la excluyen del conocimiento, la excluyen de su cuerpo mismo, no tiene la posibilidad ni siquiera de pensar sobre ella misma, ¿no? Se institucionaliza. De alguna manera, ustedes saben que en su momento la mujer tenía el conocimiento sobre la religión de los bosques. Ella sabía qué plantas o qué plantas no usar para conveniencia y ayuda de la comunidad. Todo esto empezó a ser excluido en la modernidad y a invisibilizarse. Se excluye radicalmente pensándose que ella es amante del diablo, amante del cuerpo, es incitadora al pecado. Todo este lenguaje cristiano que es bastante agresivo y se manifiesta muchísimo, por ejemplo, en Escocia, donde hacen salvajadas con las mujeres, y lo que es Francia, España, etcétera, todo este movimiento de la Edad Media que es bastante agresivo con las mujeres, subyuga y pone a la mujer en un lugar bastante peyorativo, negada, absolutamente negada, solamente con fines necesarios para el varón, lo que necesite, pero tanto así que ni siquiera literal no tenía voz. Esto pareciese de alguna manera, y muchos dirán, sí, ya conocemos esa historia terrible, esa historia, pobrecita, las mujeres de esas épocas que les tocó tan duro, ¿cierto? Pero desafortunadamente a nuestros días, consecuencia de toda esa herencia tan violenta, tan agresiva, no solo de carga simbólica, sino física y verbal, hasta nuestros días también lo vemos en las sociedades latinoamericanas, como es muy normalizado que el esposo asesine a la esposa, que la maltrate porque es mía, porque es mi objeto, ni siquiera es considerada una persona, sino es considerada un objeto a la que yo puedo dominar como yo deseo. Y eso pasa muchísimo en muchas relaciones heteronormativas. Bueno, podría incluir también parte de las comunidades LGTBI. Uno ve que también hay ese lenguaje todavía judeocristiano de posesión y de dominio sobre el otro, visto en las relaciones lésbicas, homosexuales, en fin. Todo esto pareciese algo como muy natural, pero no es así. Ha sido precisamente producto de un lenguaje bastante posesivo que se ha permitido en su momento construir. Entonces es en este ejercicio, en este aspecto de la modernidad, donde se excluye a la mujer de todo, ¿no? Se invisibiliza absolutamente de todo, se considera que ella no es científica, se considera que no es capaz de hacer nada, a menos de que decida ser monja, y siendo monja podría entrar a conocer un poco sobre la episteme universal, y podría participar de alguna manera construyendo conocimientos junto a otros sacerdotes. Solamente después de todo este gran momento de oscurantismo que se vivencia, ahí sí apoyando lo que dice Karen, es en la revolución industrial donde se formaliza de alguna manera, porque sí han existido mujeres en el transcurso de la historia que se han intentado mostrar, pero les ha tocado oponerse el nombre de un varón o en su defecto mencionarse como anónimas, ¿no? Anónimo. Entonces, las poetas, las escritoras, las científicas, pintoras, en fin, les ha tocado cambiarse el nombre porque no se puede saber que son ellas las que estaban construyendo sociedad también, ¿no? Y entonces es allí donde realmente se piensa un poco más sobre el concepto de, bueno, se está luchando por los derechos del varón, pero ¿y dónde quedamos nosotras, no? Así como decía Karen, Olimpia de Gush precisamente es una de las iniciadoras en este movimiento feminista, que termina siendo decapitada también, ¿no? Porque no están como muy de acuerdo. Pero a la par se está levantando también esta mujer que se llama Mary Wollstonecraft, si no estoy mal, Wollstonecraft, discúlpenme, Mary Wollstonecraft, en 1790, que también se devuelve escritora y monta un libro con relación a la reivindicación de los derechos de la mujer. Para los que de pronto no conocen mucho de ella, ella es la escritora de la obra literaria de Frankenstein, una gran escritora,
Y ella precisamente se da cuenta de todo este movimiento y bueno, se viene para estos lugares de Francia a intentar de alguna manera levantarse en posición pues para defender los derechos de la mujer por el simple hecho de ser reconocida como sujeto de derechos también. Desafortunadamente no se da tanto como esta visibilización y es en la revolución industrial donde también se logra otra gran lucha de las mujeres, precisamente mostrando la necesidad de verse, de sentirse y de ser reconocidas en la sociedad. Hay una sufragista precisamente que se llama Hubertine Clef, que ella se apropia precisamente de este concepto de feminismo. Y lo adopta precisamente porque pues en algún momento de la historia esta palabra se utilizaba mucho para decirle a los hombres que no eran con rasgos muy varoniles, que tenían inclinaciones feministas. Pues ella aprovechó este concepto también para tomarlo y hacerlo más propio y alzar la voz de todas aquellas que habían sido quemadas, asesinadas, encarceladas, precisamente porque eran mujeres, por el simple hecho de ser mujer y estar en contra de una imposición varonil. Lanza ella entonces, pues este movimiento, se lanza ella a seguir manteniendo el movimiento social de los feministas y valga aclarar que el feminismo no precisamente es donde la mujer quiera estar por encima del varón, porque es que hay muchas malas interpretaciones que hemos visto en memes, así lo hagan entre chiste y chanza, suele pasar que las feminazis o que son que las mujeres se quieren rebelar, porque esos son los términos, ¿no? Que las mujeres quieren tomar el control del mundo, pero si nos ponemos a pensar, pues así lo hicieron los varones en su momento. No queremos sonar sexistas con esto porque no es la idea. De hecho, Simone de Beauvoir lo manifiesta. Ella no dice precisamente que es una alza de las mujeres frente a los varones. No, es precisamente una lucha, se reclama por una individualidad y una lucha colectiva, ¿sí? Cuando se reconoce que existe el otro, precisamente ahí es donde yo puedo entrar a apoyarme con el otro, frente al otro. Pero en ese orden de ideas, pues todavía nos está costando bastante reconocer que existe el género femenino en muchas de las dimensiones de conocimiento que se deben mantener. Es muy raro, por ejemplo, ver ingenieras, físicas, matemáticas que reconozcan mucho. Por lo general han sido borradas, literalmente han sido quemados los papiros, han sido borrados los libros en donde ellas también construían historia. Pareciese que la historia entonces es hecha por varones, ¿no? Pero con una intencionalidad, precisamente el patriarcado quería eso en su momento. Entonces el feminismo lo que propone y a lo que le apunta es precisamente a manifestar que tenemos que ser conscientes de que ha existido una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad donde el varón ha sido muy beneficiado, ha sido muy dado a que se le dio el poder sobre muchos campos, en específico sobre la mujer. Y precisamente cuando se montan estos sindicalismos posteriores en la revolución industrial, sindicalismos feministas, precisamente porque también abusaban de ellas y ya era un exceso de trabajo, pues que pareció conveniente devolverlas a las casas, ¿no? Entonces, volvamos a traerlas a las casas porque se ven más bonitas allá en los roles femeninos caseros. Entonces, tiene que mantener todo este movimiento del consumismo se da y todo este mercado que nosotros habitualmente vemos hasta el día de hoy en propagandas y todo es mercado para la mujer. Hay que distraerla, hay que ponerla a ocuparse de las cosas en la casa, a limpiar ollas, a limpiar pisos, etcétera, precisamente para que no hable. Mientras ella esté distraída ya, pues no va a haber quien se manifieste para defender sus derechos. Y seguimos en las mismas, ¿no?
Entonces, lo que reclama precisamente el feminismo es esa posibilidad de libertad que de alguna manera el patriarcado le ha impuesto. Un estereotipo de belleza en donde precisamente si no es la chica tipo 90, 60, 90, cuando empecemos, démonos cuenta que, por ejemplo, América Latina no es así. Son mujeres bajitas, gorditas, morenitas, con rasgos indígenas, y nos montan un prototipo de mujer alta, ojiclara, mona, que no tiene que ver, porque al varón le parece bella ese prototipo de mujer, y todas terminan condicionadas a ese modelo con ayuda de los medios de comunicación, con ayuda de las políticas que se ven alrededor, y tenemos que seguir calladas de alguna manera, ¿no? Pero ¿en qué momento entonces la mujer sí podría o no podría escoger un varón? No, ella sí, el que le tocó. ¿Y cuál es el que le tocó? A punta de abstracciones. Por ejemplo, no es que él me protege, es que porque él me ama, entonces por eso me pega. Entonces, con estos sustantivos abstractos que también son muy hijos del judio-cristianismo, donde el varón es el protector, es el todo, es la cabeza del hogar, también la mujer termina sometida a estas ideas que aunque no esté de acuerdo, termina siéndolas, ¿no? Uno ve que actualmente todavía en nuestros hogares, en nuestros vecinos, hasta en las mismas universidades, colegios, en fin, se alcanza a sentir un poco de ese machismo y de ese patriarcado, que aunque muchos intentan deconstruirlo, es un poco complejo porque ha venido siendo herencia precisamente desde las conquistas y desde la colonización europea. Entonces, a lo que yo voy con esto precisamente es mostrar que el feminismo es un discurso político, filosófico que necesariamente tiene que darse. ¿Mm? Y no por el hecho de que sean las mujeres que están intentando hablar sobre esto. Precisamente si lo formalmente lo visibilizaron desde esta revolución francesa las mujeres, es precisamente porque hay un agotamiento emocional en el que se dice por qué la mujer tiene precisamente que estar subyugada a un varón. ¿Por qué tiene que hacer lo que el varón diga? ¿Por qué tiene la esposa que hacer lo que el varón diga o si no el esposo se molesta? Se tiene que hacer lo que él diga en la casa, ¿sí? Y esta clase de cositas todavía se ve muchísimo en las religiones, aunque por ejemplo de los movimientos protestantes en su momento también se levantaron grandes manifestaciones feministas, antes no lo era así, pero ahora uno sigue escuchando a los cristianos de alguna manera decir, sí, ella es la que edifica la casa, ¿cierto? Seguimos en la misma línea en donde es ella la que tiene que estar en casa o cuidando a los hijos porque a ellos no se les enseñó cómo colaborar, porque es que ese es el término, ¿no? De colaborar. Yo le colaboro cuidando el hijo, yo le colaboro haciendo aseo, cuando ni siquiera uno debería dar gracias por eso, porque es una corresponsabilidad. Y eso precisamente es lo que estamos reclamando en el feminismo, que haya una igualdad y no que se trate por igual hombre-mujer, no, es que sea consciente de que es otro ser pensante, con emociones, que tiene la posibilidad de ser partícipe de esta sociedad de igualdad de derechos que debería ser así como el discurso lo dice. Entonces, no sé cómo iré de tiempo, Sebastián. Bien, maestra, ya ahí, pues digamos que has ilustrado de manera clara la posición que asume el feminismo. Digamos que para irle dando espacio a las preguntas e ir incentivando el debate y la interacción con el público, entonces, bueno, es importante mostrar que estas luchas del que plantea el feminismo no son una, digamos, una amalgama de cosas compactas, sino que tienen cada una su proyecto y su reivindicación histórica. Y por eso resulta ilustrativo que en el sentido de la historia comencemos a poner y a proponer en escena las mujeres en cuanto tal. Esto plantea para el feminismo un reto y para todos los que estamos comprendiendo esto desde una manera distinta, porque si bien
el feminismo no es uno solo, nos dicen que hay múltiples, hay formas de comprender la realidad social desde el feminismo, pero articulando las luchas, es decir, se entiende a la mujer obrera, se entiende a la mujer obrera negra y todas las discriminaciones que esto conlleva. Eso lleva entonces a preguntarse, para que lo tengamos allí en cuenta, maestras, si la lucha de las mujeres es una lucha exclusiva, aparte de las otras, o debe integrarse con toda una serie de luchas, ¿sí? Es decir, las mujeres en cuanto mujeres tienen una lucha que dar o son luchas que tienen que darse en el marco de la exclusión por el capitalismo, por ejemplo, en el caso de las obreras del siglo XIX. Flora Tristán es consciente de ello, por ejemplo, en Francia, o tienen que tenerse en cuenta también que son mujeres negras excluidas. Entonces, digamos que bajo esta lógica formulan una pregunta aquí muy interesante para iniciar el debate. Esa pregunta la hace Christian Pinzón y dice, maestra Karen, desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de Marx, ¿cierto? Y desde la relación con los trabajadores, se produjo un enorme conocimiento sobre la capacidad de analizar la realidad social. Está hablando básicamente de la teoría del marxismo. Y la relación pues con el mundo del trabajador, que incluye a las mujeres trabajadoras también, ¿no? Que eran doblemente explotadas en el siglo XIX. En el caso del feminismo, podría ser algo similar, es decir, tomar el punto de partida de la mujer y producir una perspectiva que cambie el modo de comprender el mundo social. Bueno, la pregunta está súper interesante. Es como hacer ese paralelo entre dos posturas políticas, porque pues ya digamos que con el preámbulo que les di, hablábamos de que el feminismo es un movimiento político y social, que es como ese símil con el marxismo, ¿cierto? Entonces, pues yo creería que de una u otra manera va a permitir que las mujeres ejerzan una agencia y tengan una voz y un lugar de enunciación. Y al tener esa voz y ese lugar de enunciación, pues van a hacer un análisis y una crítica a ese entorno opresor que pues a través de la historia ha venido deteriorando el papel de la mujer, por decirlo de esta manera. Entonces, siento que sí puede realizar o se puede comprender ese mundo social, entorno social desde el feminismo, ¿sí? Y como ya lo había mencionado, y como pues Sebastián nos acaba de dar acá un pequeño preámbulo de esas diferentes luchas y estas diferentes características que hacen a la mujer. Entonces, no es solo la mujer universal, sino que son las mujeres que tienen características y ejercer esa agencia y esa, digamos, esa postura política le va a permitir realizar de pronto un cambio o realizar transformaciones en el entorno en el que se encuentre. Entonces sí creo que ahí, así como digamos, como lo menciona Cristian, que en el marxismo son los trabajadores que analizan una realidad social, en el feminismo sería la mujer analizando, transformando ese entorno social. Bueno, maestra, muchas gracias. Eso nos plantea entonces nuevamente un debate, ¿no? La realidad social desde la posición de ser mujer, desde ser trabajadora o cómo integrar eso. Y esa de lucha, digamos, y esta integración es la que nos plantean con esta pregunta, que será muy interesante responder en esta sesión, pero también a lo largo de todo el seminario, porque viene la idea de qué es ser mujer, la relación de las mujeres y la filosofía, y bueno, todo un universo allí que nos permite comprender eso. El mismo participante, Cristian, para la maestra Gisette hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es que la liberación femenina que inició a partir de los años 60, y básicamente con esto todo el movimiento, lo que significó la revolución sexual, fue impulsada por el capitalismo para integrar a la mujer en un mercado de consumo femenino? Sí, claro, tiene mucho también que ver, precisamente que era lo que hablábamos, después de esos sindicalismos que se dieron con la mano obrera, con las trabajadoras obreras, este capitalismo en el que precisamente se manifiesta un mercado bastante amplio para la mujer, pues esto es un distractor, absolutamente distractor para ellas, ¿no? De alguna manera es mejor tenerlas distraídas que pensando, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues de alguna manera esto sí afecta
de alguna forma esta liberación femenina. Se distorsiona también de alguna forma, porque también se manejan muchos eufemismos en el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo el lenguaje a conveniencia de? Y uno ve que el capitalismo es así, utiliza el lenguaje a conveniencia de para mostrar y disfraza una calidad de vida con consumismo, ¿no? Entonces, intentas mostrar que es calidad de vida teniéndolas a ellas con todo el mercado disponible para ellas, pero no pensando. Y eso volvemos a un retroceso de alguna forma, porque nos toca volver a repensar un montón de situaciones del ser como tal de la mujer. Volver ahí casi que es, prácticamente se está educando de alguna forma a la mujer. Los medios de comunicación, el mercado, los contextos sociales terminan siendo esa praxis pedagógica en el día a día de las personas. Y si tu medio de comunicación, si lo que ofrece el mercado es precisamente ciertos estereotipos o ciertos elementos que pareciesen convenientes para beneficio de una mejor calidad de vida, pues, y si no hay en esos medios un criticismo, seguramente se toman como o se asumen como verídicos, ¿no? Como que, bueno, si lo están diciendo es así. Y lo vemos en el día a día. La gente no se cuestiona por qué ponen, por ejemplo, ciertas novelas, ¿no? O porque en los noticieros es más todo lo negativo que cosas positivas, o porque o porque ciertos programas de televisión no lo cuestionan, simplemente lo ven y consumen todo eso. Y uno ve en esos programas, por ejemplo, específicamente en nuestro país, traquetos, mujeres prostituidas, porque solamente es un prototipo de bastantes senos y buena cola, cintura pequeña, brutas, y no por desmeritar eso, pero desafortunadamente ese es el concepto que se utiliza, ¿no? Porque mujer bonita es bruta, ¿no? Esos son los términos que utilizan el patriarcado. Es absurdo ver una mujer bonita y pensante. Eso no cabe en la cabeza. Hasta ahora que es que se está visibilizando que una mujer no se debe definir por su cuerpo. Y por acá veía que hay un comentario también de cómo precisamente el patriarcado sí ha sometido el cuerpo de la mujer, prácticamente son ellos los que tienen poder y dominio sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿qué problema si ella quiere abortar? ¿Qué problema si ella quiere estar con un hombre y una mujer? ¿Qué problema si ella quiere estar con una mujer? ¿No? Porque es que me he dado cuenta que en las relaciones lésbicas es lo mismo. Ay, no ha conocido pene como para que realmente disfrute qué es sentirse mujer, ¿no? Porque esos son los términos que utiliza el patriarcado. Es el lenguaje masculino racista, peyorativo y agresor frente a lo que piensa o siente una mujer. Por ejemplo, en una relación sexual hetero, puede que el varón tenga su orgasmo, bueno, ya, tal vez, pero la mujer es multiorgásmica y hay ¿qué hace ella si él se queda dormido, no? Pero como es él, no se le puede decir nada. Y pasa muchísimo en muchas relaciones de parejas. Ya se naturaliza que el hombre no debe complacer, sino que es ella la que tiene que complacer al varón. Entonces, esta clase de detallitos de la cotidianidad también muestran que necesariamente hay que replantearse una estructura macro en todo, volcar prácticamente todo lo que hemos construido con relación a la interacción entre tanto varones como mujeres o mujeres con mujeres, en fin, ¿sí? Esto no se trata de manifestar un sexismo ni nada por el estilo, es un reconocimiento a que la mujer también tiene diferentes emociones, piensa diferente, su cerebro y su capacidad de pensamiento femenino en muchas cosas percibe diferente la realidad del varón, pero se sometió a que la mujer tenía y condicionar a que la mujer tenía que ser como él. Prácticamente las mujeres hemos sido educadas por varones. El hecho mismo de que uno naciera niña, entonces ella no puede salir. Ella tiene que mantener las piernas cerradas si utiliza falda.
ella tiene que usar es muñecas y ropa de color rosa, ¿no? Hasta ahorita, estos tiempos es que se está pensando en que no, los colores deben ser unisex. Si el niño quiere usar rosa, pues que se ponga rosa. Si la niña quiere usar azul, pues que se ponga azul. Pero eso, anteriormente, eso no se visibilizaba. Hasta ahorita, que por eso lo decía al principio de mi conversación, hasta ahorita es que el hombre se está viendo cómplice de toda esta idea feminista que también es muy necesaria en ellos. Porque se han visto afectados también. El hecho de que un varón no pueda expresar sus sentimientos, porque es varón, porque los hombres no lloran, como decía Sebas ahorita, ¿cierto? Entonces, como no puede llorar o no puede expresar sus sentimientos porque se va a ver débil como la mujer, porque esos son los términos, si manifiesta llanto, si manifiesta sus sentimientos, entonces es débil, entonces es parecido a una mujer, es afeminado, porque esos son los términos, y pareciese, porque es que el lenguaje muestra como si decirle parece una niña o llora como una niña, es como si lo estuviera ofendiendo. ¿Desde cuándo acá el decir eso es una ofensa? Eso muestra el lenguaje patriarcal y machista en el que todavía vivimos muchísimas personas, aunque sin desconocer precisamente que nos estamos movilizando para que eso cambie. Vale, maestra, muchas gracias. Vamos entonces, eh, para darle dinamismo a la conversación. Estas preguntas también plantean un reto para el feminismo en tanto teoría que analiza la explotación y la exclusión de la mujer, ¿no? ¿Hasta qué punto se convierten en objeto de consumo o hasta qué punto se les respeta de manera formal, al menos, sus derechos, sus reivindicaciones para introducirlas en todo el aparato productivo? Esas son discusiones que desde la teoría del feminismo resultan muy pertinentes para esto. A la maestra Karen, Cristian Pinzón nuevamente pregunta, maestra Karen, ¿las teorías feministas utilizan la perspectiva posmoderna como teoría social o como un enfoque epistemológico que cuestiona las pretensiones de verdad objetiva? Bueno, aquí la pregunta, digamos que nos hace también como una diferenciación entre lo que es una teoría social y las bases epistemológicas. Entonces, el feminismo en su raíz es una teoría social y política, y digamos que eso se ha venido difuminando hacia las nuevas formas de feminismo. Pero el feminismo actual tiene una característica y es que en el transcurso del tiempo, a lo que la mujer se involucrara un poco más en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, va a permitir que tenga, digamos, una mayor cantidad de productos epistemológicos y que haga una conciencia epistemológica también. Entonces, se podría hablar de que el feminismo posmoderno tiende a ser o tiende a tener una base muy epistemológica porque la mujer se está repensando y está de una u otra manera enriqueciéndose de la parte del conocimiento y digamos que también lo está dando a conocer desde diferentes puntos de enunciación. Entonces, esa sería pues una característica, aunque desde mi forma de observarlo, creería que no ha dejado de tener ese carácter social y político que tuvo desde un principio. Entonces, es como un soporte, una mezcla entre las dos cosas. Vale, muchas gracias, maestra Karen. Aquí hay una pregunta para la maestra Gisette específicamente, y es de Jefferson Martínez. Maestra Gisette, ¿podríamos hablar entonces que en nuestro país ese paradigma donde la mujer no hace valer sus derechos se rompe, teniendo en cuenta que son ellas las que lideran la defensa de los mismos, como el caso de los falsos positivos, o es solo una consecuencia del conflicto armado? Esta pregunta nos sitúa un poco la discusión en la realidad concreta, la cotidianidad social y política que vivimos, y me parece muy pertinente en la medida en que, digamos, cuestiona. Si se dice que la mujer ha estado excluida, ¿cómo interpretar estas situaciones o estos casos
de las, por ejemplo, las madres de Soacha, que son las mujeres madres quienes reivindican esta condición pues de sus desaparecidos y el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia. Bueno, en ese caso, teniendo en cuenta que ellas las que liberan la defensa de los mismos. Bueno, lo que pasa es que esto ha sido, nuestra sociedad siempre ha sido bastante violenta y no solamente ahorita desde tiempos de conflicto armado, sino precisamente yo creo que desde que llegan a conquistar, ¿no? Pero ya llevándolo a nuestros terrenos más actuales, educación. Uno se pondría a pensar que desafortunadamente la educación no es privilegiada, ni siquiera para las ciudades, pero en la parte rural también es una cosa seria. Desafortunadamente el conflicto armado ha sido el pan del día a día en nuestra sociedad. Se le invierte a las armas, se le invierte a la droga, pero no a la educación. Y desafortunadamente con esto que dice Jefferson, son ellas las que lideran la defensa de los mismos, sí. Y como muchos líderes sociales lo intentan desde su lugar, desde su espacio geográfico hacerlo. Desafortunadamente, todos los días están asesinándolos, todos los días son víctimas del conflicto armado y necesariamente el feminismo también tendría que entrar a esos lugares, ¿no? ¿Se está trabajando más en ciudades que en zonas rurales? Sí, claro. Desafortunadamente, o para fortuna nuestra, que vivimos en ciudades, pensamos esto, ¿no? Pero de aquí se monta otro problema gravísimo y es, ¿quién de las ciudades o quiénes de nosotros se arriesgaría a ir a nutrir epistémicamente a las zonas rurales? Desafortunadamente no todos lo hacemos. Desafortunadamente no hay todavía esa relación en la que pudiéramos decir de sociedad igualitaria, de redes de comunidades en las que se pudieran vincular. Se está haciendo el trabajo, sí, se está haciendo, pero no con la fuerza que debería hacerse para apoyar a aquellas mujeres que también les pasa esta clase de situaciones. Personalmente yo tuve la experiencia con una tía que tuvo un hijo que fue un falso positivo y ella iba y reclamaba, casi no le dan el cuerpo de ese familiar y ella iba a ir a reclamar precisamente el cuerpo y qué problema, ¿no? Pero ella, toda una guerrera, empoderada porque era su hijo y porque reclamaba algo que a ella consideraba le pertenecía, se metió en problemas delicados. Sin embargo, ¿a qué voy con esto? Que de alguna manera, así estas personas de las zonas rurales no conozcan bien conceptualmente sobre qué es feminismo, de alguna manera instintivamente lo reclaman y lo hacen visibilizar, reconocer que existe el otro y que no puede y no debe haber alguien que se imponga sobre otro, que esa es una de las cosas que tanto reclama el feminismo, la libertad de ser actora y actor de su propia vida, de decir lo que desea, ¿sí? Ese concepto de libertad que es tan lindo, desafortunadamente al aplicarlo ya no es tan visible. Y a eso es lo que vamos con que tenemos una cantidad de artículos en defensa de los derechos humanos, una cantidad de leyes, de reformas, estatutos, en fin, pero a la hora de hacerlo, pues no pasa. Es igual que en la educación. Vemos que hay una cantidad de modelos establecidos, pero al momento realmente de mostrarlos en una institución, conductismo absoluto todavía. Todavía puestos, todavía se califica con números, todavía hay un tablero, todavía estamos en unas condiciones viejas, pasadas. Entonces, por eso mismo el feminismo de alguna manera se mete, así con palabra un poco peyorativa, se está incluyendo en todos estos campos. Y no es un proceso de la noche a la mañana. Han venido unas luchas bastante largas, pero casi que desde el siglo XVIII hasta acá no más. Y hasta ahora es que en América Latina se está un poco visibilizando mayor. Entonces, bueno, no sé, hasta ahí voy a decir. Vale, bueno, muchas gracias. Les agradecemos la participación. Ya vamos a ir dando respuestas.
La idea es que sigan participando y que sigamos teniendo este debate. Aquí hay una apreciación que hace Natalie Vergara para ambas, digamos que es una apreciación, si la quieren comentar, maestra Karen, maestra Gisette, y dice Natalie, es interesante abordar el concepto de patriarcado en tanto sistema de dominación que se ha ejercido históricamente sobre el cuerpo de la mujer. En este sentido, el feminismo en clave interseccional es una apuesta de lucha colectiva y de resignificaciones individuales. Esta apreciación nos lleva a entender entonces esa necesidad del feminismo de hacerse concreto, y la maestra Gisette lo ponía muy en escena, y es, hay mujeres que son feministas, e incluso hombres que son feministas, sin reflexionar que son feministas, es decir, sus acciones cotidianas las llevan a eso. Entonces, ¿cómo esas luchas por las acciones colectivas y por las transformaciones individuales entran a ser parte del feminismo, maestras? ¿Cómo lo ven ustedes? Maestra Karen, maestra Giselle. Dale, Karen. Bueno, digamos que en ese orden de ideas, en lo que propone Natalie es que pues hay una lucha colectiva, ¿cierto? Que sería esos feminismos, pero se está buscando es una reivindicación individual. Entonces, aquí, digamos, es importante reconocer que hay una lucha por posicionar ese hecho de ser mujeres, ¿sí? Y lo que ya, digamos, nos ha venido comentando Gisette, todos esos señalamientos que se hacen desde el sistema patriarcal. Entonces, ese proceso de la opresión de la mujer, ese proceso del señalamiento de cómo se debe comportar y demás. Entonces, aquí, y lo que yo he mencionado, yo creo que ya en varias ocasiones, es que el feminismo va a permitir ejercer esa agencia, ese poder de tener una voz y poderse como reivindicar y poder resignificar de una u otra manera el papel de la mujer en la sociedad y el hecho de ser mujer como tal. Vale, muchas gracias, maestra Gisette. ¿Tienes alguna apreciación al respecto? No, yo creo que Karen ha completado la respuesta. Listo, maestra, muchas gracias. Entonces seguimos avanzando. Aquí Iván Arenas pregunta, ¿se habla del patriarcado? Se habla de que el patriarcado también afecta a los hombres. Me gustaría saber si están de acuerdo con esto y en qué sentido los afecta. ¿Cómo a los hombres nos afecta el patriarcado también? Es una muy buena intervención. Bueno, yo voy a tomar la palabra en esa partecita. Yo lo mencioné ahorita en el conversatorio y es que sí, evidentemente el varón también ha sido víctima de esta idea bastante machista, porque al varón también se le ha puesto un modelo de ser varón, ¿no? Y lo vemos en el pensamiento judeocristiano. Él es la cabeza, él es el que tiene que proveer, él es el protector, él es el que debe estar dando la cara frente a lo demás, ¿cierto que sí? Entonces, en este caso, el varón no puede equivocarse tampoco. El varón no tiene derecho a llorar, el varón no tiene derecho a expresar sus emociones, el varón tiene que ser fuerte, un hombre que no exprese cariño frente a otro hombre, ¿sí? O bueno, esta clase de situaciones que uno ve muy todavía, muy en la cotidianidad. Y es que, por ejemplo, los hombres no se saludan de otra forma si no es el abrazo distante o no se tutean, por ejemplo, cosas así. Son muy pocos los hombres que lo hacen, pero otros no, se hablan súper distante porque eso es de varones, ¿no? El no expresar las emociones es de varones, es de personas duras. Y muchas consecuencias de eso uno lo ve yo creo que en los abuelitos, tatarabuelos, donde el varón solamente se limitaba a ser serio, ni siquiera le dirigía la palabra a la esposa, porque no se consideraba que era importante, ¿no? Se sentaba, de hecho, en épocas medievales, feudales también, se sentaba él en la mesa y ella no podía sentarse con él en la mesa, ¿no? Solamente él era digno de comer y ella pues tenía que estar a cierta distancia del varón, ¿no? Y todo eso también le permite pensarse, luego es que el hombre no siente, luego es que el hombre no tiene corazón, no tiene emociones.
Esto ha afectado bastante y le ha afectado también la comunicación con una mujer. El hecho mismo de que no pueda expresar muchas veces lo que siente, pues hace que la mujer piense otras cosas totalmente diferentes de lo que es él. Y él pensando que le cuesta, porque a veces les cuesta muchísimo decir lo que sienten, pues eso es herencia precisamente de ese lenguaje patriarcal machista en el que el varón siempre tiene que tener la razón, no se equivoca, no puede verse derrotado. Y eso es un problema súper gravísimo en una relación erótica, por ejemplo. Vale, maestra, muchas gracias. Maestra Karen, ¿cómo afecta el patriarcado a los hombres? Dado el caso que lo Bueno, afecta. yo creo que sí, yo también estoy de acuerdo en que sí afecta de una u otra forma porque es que es una forma de organizar, sí, es como una forma de imponer una forma de pensar. Entonces es como, digamos, en complemento a lo que decía Gisette, es como decir, bueno, esto es ser hombre y esto es ser mujer, es poner unas categorías para el ser. Y aparte de eso, pues sumarle a cada categoría unos estereotipos de hombre, estereotipos de mujer, unas estéticas, unos comportamientos y unas características que los van a diferenciar. Entonces, lo que decía la compañera es muy cierto. El hombre entonces no va a poder expresar sus sentimientos, no va a poder vestirse de la forma en que quiera porque tiene que tener una figura y teniendo esa figura lo que lo va a categorizar como hombre. Entonces, de una u otra manera, el patriarcado sí va a afectar a los hombres directamente. Vale, maestra, muchas gracias. Entonces seguimos en esta intervención con el público para que vayamos dándole la voz también a la gente, a las mujeres que tienen aquí que opinar, a los hombres, que Sí, también nos compete mucho comentarios, el tema, comentarios. ¿Qué los comentarios? comentarios que tengan al respecto. Y bueno, aquí pregunta nuevamente Natalie, ¿de qué forma se puede establecer una diferenciación entre el patriarcado y el machismo? Y eso me parece que es muy pertinente porque creo que estas dos palabras, si bien se emplean mucho en el lenguaje cotidiano, hay una diferenciación clara y concreta de lo que implica el patriarcado y lo que implica el machismo, que es como la expresión cotidiana. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa diferencia? ¿Cómo la establecemos? A ver, Karen. Bueno, entonces, inicialmente, hacer una aclaración es que, bueno, una mujer también puede ser machista, ¿sí? Entonces, el ser machista es como una forma de pensar, digamos, una idea que se tiene de que el hombre es superior a la mujer. Pueden haber existen mujeres que son machistas. Entonces es como esa forma de pensar que el hombre está, o esa idea de que el hombre es superior. En cambio, el patriarcado ya yo lo veo más como un sistema organizado de opresión y de imposición de esas ideas. Entonces yo creería que esa es digamos, como la diferencia fundamental. El patriarcado es todo un sistema que ejerce una opresión y que se impone a como de lugar. En cambio, que el machismo es más una idea donde se cree que el hombre es superior y que nosotras como mujeres también podemos ser machistas en algún momento, ¿sí? En nuestras formas de pensar. Entonces, para mí esa sería la gran diferencia. Vale, maestra Gisette, ¿tienes algo que comentar al respecto? No, yo considero también lo que está hablando Karen tiene mucha razón. Digamos que es más un sistema organizacional lo que es el patriarcado, donde el varón ha tenido privilegios y ha tenido la posibilidad de tener control y poder sobre la sociedad y sobre la mujer. Y el machismo, precisamente ya, y lo decía ella, que también es muy cierto, hay muchas mujeres que son machistas, es decir, son permisivas también con la idea de que el varón haga con ellas lo que quieran, porque es el varón. Entonces, ellos pueden someter y poner en sumisión, pues, valga la redundancia, a la mujer porque es él y porque la considera un objeto sexual. Entonces, yo creo que lo que dijo Karen está bien. Vale, muchas gracias. Vamos a darle la oportunidad a la última intervención del público y vamos dando cierre a este conversatorio. Voy a sintetizar dos preguntas que me parecen supremamente ilustrativas para esto que tiene que ver con la práctica cotidiana y es, por un lado, Valentina Rodríguez González pregunta si en el caso que estamos analizando, que es las reivindicaciones de las mujeres en nuestro contexto, qué facilidad o más bien qué necesidad
o qué posibilidad habría de hablar de feminismos del sur, es decir, situados y ubicados en lo que llamamos pues el sur global y demás. Eso por un lado. Y la otra, que me parece también muy ilustrativa, y es cuál es la apuesta formativa, esto es lo práctico en la educación, cuál es la apuesta formativa del feminismo que proponen en términos de educación sexual. Maestras, esta es la última pregunta y pues sería la forma de cerrar esta intervención de ustedes. Bueno, me voy entonces con la primera que hiciste, que es el conflicto armado, tal vez desde lo rural se puede hablar más que todo de feminismos del sur. Digamos que si miramos un contexto general del conflicto armado en Latinoamérica, pues que se desarrolla hacia los años 60, después de la Revolución Cubana, digamos que aquí se adquiere como un nuevo ámbito y contexto en todo lo que es Latinoamérica. Y esos feminismos del sur van a permitir como darle voz a esas mujeres víctimas del conflicto o que también han sido de una u otra forma partícipes de él y cómo, digamos, las consecuencias de este conflicto han conllevado a este tipo de organizaciones. Entonces, los feminismos del sur, por lo general, están relacionados también con lo que es el ecofeminismo. Entonces, digamos que aquí hay como dos cosas como para separar, por decirlo de esa manera. Entonces, feminismos del sur, viéndolo desde la parte del conflicto armado, de cómo la mujer también ha sido víctima de todos estos procesos, o feminismos del sur desde los ecofeminismos, que ya incluye todas estas prácticas por el cuidado del medio ambiente, por el cuidado de la propia mujer, de esa relación o esa unión de la mujer y la madre tierra, y bueno, otros discursos que se desarrollan ahí en torno a esto. Entonces yo creo que ahí sí hay una relación porque la mujer está fuertemente relacionada con todos estos procesos que derivan el conflicto armado, bien sea como mujer participante de pronto de estos grupos al margen de la ley o como víctima de todos esos procesos de conflicto armado. Entonces puede estar desde las dos miradas, pero sí quería hacer como esa claridad de feminismos del sur, de que puede ser desde una visión del conflicto, desde esa parte histórica, o también puede ser desde otras miradas como los ecofeminismos. Y ya. Vale, maestra. Muchas gracias, maestra. Y la pregunta de la educación, si la maestra Gisette desea abordarla, ¿cuál es la apuesta formativa en términos de educación sexual del feminismo? Es una pregunta bastante amplia, porque digamos que la propuesta formativa tiene que darse primero pues en las instituciones, es decir, el modelo o los modelos pedagógicos que se están estableciendo, ¿no? Primero porque ustedes saben que así nosotros como profesores manejemos nuestra pedagogía en el aula, de alguna manera somos hijos de este sistema educativo también que está en el país. Habría que pensarse desde este sistema una apuesta en la que realmente se deje a un lado el patriarcado y el machismo. Y cómo lo hacemos también desde una relación dialógica maestro-estudiante también, donde se reconozca de verdad la diversidad que hay en nuestras aulas de clase. Yo siempre he pensado que en el aula de clase está como el país chiquito, ¿no? Colombia chiquito. Tenemos todas las clases de familias, de pensamientos, toda la diversidad está ahí. Ahora, el reto de uno como maestro es pensarse desde una posición feminista, ¿no? Entonces, ya también tendríamos que ver que el maestro, quien esté educando, pues esté deconstruyendo sus ideales, ¿no? Porque también es muy evidente que muchos maestros imponen lo que creen y consideran que sea necesario que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces hay unos libros de texto, hay unas mallas curriculares donde yo considero que esto es lo que debe saber un niño de 6, de 7 años, un niño de 15 años, un niño de 16 años, ¿no? Entonces es como yo también le posibilito al estudiante saber que realmente está interesado en conocer de la realidad. Realmente qué quiere saber.
¿por qué no existe realmente una materia de educación sexual o educación emocional a estas alturas del partido? No existe en la malla curricular de nuestro sistema de educación, no se aplica. De hecho, ni siquiera se tiene en cuenta. Tal vez por allá en las clases de ética. Se tiene más en cuenta la educación religiosa que la educación emocional y sexual a estas alturas, en pleno siglo XXI. Entonces es como también nosotros miramos cómo nos vamos a repensar eso y no solamente, ya tendría que ser una cosa no solo de nosotros como maestros, sino que nuestro sistema también de educación repiense el modelo en el que estamos, porque tras del hecho también son modelos europeos, ¿no? Ni siquiera son modelos nacidos desde nuestros contextos socioculturales y diversos en el país. Entonces es una apuesta que hay que mantenerla en la lucha todavía. Vale, maestra, muchas gracias. Entonces, para finalizar, en una sola frase, ¿qué es el feminismo para cada una de ustedes, maestras? A ver, Karen. Bueno, para mí los feminismos, haría la claridad, es ese conjunto de luchas políticas que tienen las mujeres como una forma de reivindicarse y como una forma de pronto de construir lo que se ha venido eh, desarrollando, el concepto que se tiene de mujer. Entonces, el feminismo es esa lucha política de la mujer por tener el lugar, independientemente de donde esté. Muchas gracias, maestra Karen. Maestra Gisette. Bueno, yo diría que el feminismo es un discurso político, filosófico, que exige, reclama constante crítica con relación a los conceptos que se tiene sobre persona, sobre mujer. Exige una libertad de pensamiento, de sentir, de expresión, de lenguaje. Para mí eso es feminismo. Listo. Muchas gracias, maestras. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Les pido el favor a las personas que formularon sus preguntas y que no le fueron dadas respuesta. Para la próxima sesión los esperamos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Esto es Montaña de Letras. Les daremos respuesta. Muchas gracias, maestra Gisette. Ay, qué pena contigo, Sebas. No te Una preocupes. cosita. Sí, hay preguntas que estamos viendo que no se respondieron de pronto oralmente, pero Montaña de Letras lo vamos a responder como para que quede ahí en la parte escritural de los mensajes, de los comentarios, para que pues también queden como las preguntas resueltas en caso tal. Y los esperamos entonces en las siguientes sesiones. Listo, se va a hacer a eso. Gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos y para todas. Un abrazo. Hasta luego. Chao.